primer lugar agradecer al doctor Jesús Ochoa por los minutos que tenemos para poder conversar aquí sobre lo que representamos y hacer extensivo también en nombre de la gerencia comercial, de la jefatura comercial de la empresa que represento, la felicitación por tan excelente evento y a toda la familia, en especial a Multiven por que hace posible todo este tipo de eventos, ¿no? Bueno, antes de empezar a conversar sobre lo que representa Creditú y el grupo Habla, compañía de seguros, para mí era importante hacer extensivo o partir de la premisa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Y ya el doctor Villajuana lo ha graficado de manera bastante precisa. Muchos de nosotros aquí, ¿no? ¿Sí me escucha? Sí, yo creo que sí, ¿no? Entonces, sí, muchos de nosotros en el mundo del financiamiento, en el mundo del emprendimiento, la primera premisa que se nos pasa por la mente al momento de tratar de hacer crecer nuestros negocios es cómo logramos financiar, ¿no? Y ya Ferran lo ha manifestado de una manera bastante interesante y lo primero que nos pasa por la mente es financiamiento banco, ¿no? Eso es lo primero que nosotros tenemos en el imaginario de cada uno de los emprendedores en el Perú. Y la respuesta es que sí, efectivamente está el mercado tradicional, el sistema financiero bancario, pero lo que no hemos explorado en los últimos años aquí en el Perú es el otro mercado que suele ser también bastante y muy potente, que es el mercado alternativo, el mercado del capital. ¿Sí? Y bueno, con Multiven tenemos una excelente experiencia en ese sentido y los llamo a poder explorar esta otra línea de negocios, esta otra línea muy potente de negocios que también es muy interesante para cuando decidan crecer con sus negocios. ¿Sí? Entonces, bajo esta premisa, voy a explicar un poco lo que es Creditú, lo que es nuestro brazo de garantías financieras y lo que corresponde a la empresa matriz que es Habla Compañía de Seguros. ¿Sí? Bueno, Creditú, como ya lo habíamos mencionado, es una empresa especialista en créditos en LATAM, Latinoamérica. Bueno, nuestra empresa tiene presencia en México, en Brasil, en Chile propiamente, porque la matriz es chilena, y en Perú. ¿Cuál es la línea de negocio de Habla Compañía de Seguros? Porque la empresa original o la empresa matriz es una empresa aseguradora con presencia en Perú desde 2016 en el mundo de las cauciones, en el mundo de seguros y seguros técnicos, ¿no? En Perú tiene presencia del 2016, sin embargo ya la compañía como tal, como ya las había mencionado, es de matriz chilena, tiene presencia en Chile propiamente desde hace aproximadamente 10 años. Y con toda esa expertise en el rubro de los clientes, de los emprendedores, es que salió una línea de negocios aquí en Perú desde 2017 con Creditú y le denominamos garantías financieras. ¿Y por qué garantías financieras? Lo voy a explicar en los slides posteriores, pero me detengo aquí un poco. Garantías financieras no es otra cosa más que el respaldo que el grupo asegurador Habla al momento de evaluar la operación le confiere al cliente o a las pequeñas y medianas empresas frente a un inversionista, porque en el esquema tradicional el banco es el que presta a través de los recursos que puede captar del público, es un intermediario a la banca y lo canaliza desde la parte de los ahorristas hacia los clientes, que son los agentes deficitarios que necesitan un préstamo. El banco actúa como un intermediario y bueno, de esta manera es que se trasladan los recursos desde el agente deficitario, desde el agente superavitario, al agente deficitario. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa con garantías financieras? Lo que pasa aquí es que nosotros vamos a respaldar una operación frente a un fondo de inversión. Nosotros como una empresa que estructura operaciones en este mercado, lo que va a hacer es respaldar la operación que vamos a evaluar previamente
al cliente frente a un fondo de inversión, que normalmente son organismos o institucionales que están en el extranjero por lo regular. ¿Sí? Entonces, es simplemente una garantía financiera, es el respaldo que se le da, ¿no? Habla compañía de seguros a través de Crédito como agente estructurador frente al fondo de inversión, que es el organismo que va a otorgar el financiamiento propiamente. ¿Sí? ¿Cuál es la propuesta de valor de Crédito? ¿No? La rapidez, porque podemos tener operaciones aprobadas en una semana, a lo mucho, tal vez en 10 días, pueden tener una operación aprobada. Hasta 7 años para pagar una operación. Financiamos hasta el 70% del valor del inmueble. Esto sí, todo este tipo de operaciones se estructura sobre la base de una garantía real. O en el caso de querer financiar alguna compra-venta de un inmueble, también, obviamente que va a quedar en garantía el mismo inmueble que se pretende financiar. Complementamos ingresos, por supuesto, porque podemos tomar información financiera de las empresas que están relacionadas, y todo se estructura sobre la figura de un fideicomiso de titulización. También lo voy a explicar a detalle en adelante, ¿no? ¿Cuáles son las características de nuestro producto? ¿No? El valor del crédito es hasta $2 millones, un equivalente al tipo de cambio, en soles. El tipo de cuotas, tenemos cuotas, o podemos estructurar el financiamiento con cuotas flat o escalonadas. ¿A qué me refiero con cuotas flat? Cuando ustedes han visto un cronograma tradicional, tiene cuotas iguales desde la primera hasta el final, ¿sí? Eso es lo que regularmente pasa. Nosotros podemos proponer también este tipo de cuotas. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja que podemos tener frente a la banca tradicional? Es que tenemos cuotas escalonadas, es decir, cuotas que se ajustan a la necesidad y a la generación del negocio en su momento, ¿sí? Eso es una de las ventajas, ¿verdad? Podemos tener cuotas que van desde la más pequeña, la cuota 1, y va creciendo en el tiempo a medida que el negocio se va reactivando, que nos ha dado bastante resultados en esta época de pandemia, cuando hay de contracción, un poco de recesión. Eso nos ha sido de bastante ventaja para poder captar clientes con un perfil de pago que de alguna manera se ha visto resquebrajado por la misma pandemia. El plazo de financiamiento, hasta 7 años, el periodo de gracia hasta 5 meses, hasta 6 meses aproximadamente el periodo de gracia, o sea, periodo de gracia con solamente pago de intereses en las primeras 6 primeras cuotas, y la cuota balloon hasta el 60% del monto del financiamiento. Y cuando me refiero a cuota balloon, hace sentido a que, por ejemplo, tenemos un financiamiento me dicen, ya, quiero un financiamiento de 500.000 soles, ¿no? A 48 meses, ¿no? Un esquema tradicional. Y el balloon indica o implica que bajo este esquema de 500.000 soles a 48 cosas, que en la última cuota, en la cuota 48, yo voy a tener el 40% del capital. Es decir, si el financiamiento es de 500.000 soles, en la última cuota, ¿no? Yo voy a tener 200.000 soles más mi interés. ¿Pero qué me permite eso? Que desde la cuota 1 hasta la 47 yo voy a tener menos capital, por tanto, si mi negocio recién está empezando, voy a tener cuotas más pequeñas. Hasta un poco ya, un poco consolidarme con el negocio, y en la cuota 48 voy a tener el bullet del 40% del capital más el interés. Este tipo de operaciones no se ve en la banca, pero nosotros lo podemos hacer. Esa es una ventaja que nos diferencia y que es un factor diferenciador frente a lo que la banca tradicional hace. Y esto es un poco, tal vez suele parecer un poco enredado, pero lo voy a tratar de hacer lo más didáctico posible de cómo funciona la garantía financiera. Aquí van a ver 4 elementos prácticamente, ¿no? Está Crédito y Habla, que somos parte del mismo engranaje, del mismo grupo. Está el inversionista, que es el que finalmente va a otorgar o conceder el financiamiento. Está la titulizadora, que es la empresa con la que triangula este fondo de inversión, que regularmente, como ya lo mencioné, son fondos institucionales, fondos que están en el extranjero. Y el deudor u originador, como le denominamos nosotros, ¿no? Que es la pequeña, la mediana empresa que busca un financiamiento. Entonces, partimos desde el deudor u originador, ¿no?
el deudor originador nos busca a nosotros, que somos el intermediario o el puente entre el entre el cliente del deudor y el fondo de inversión. Entonces, lo que va a hacer el deudor es aquí, solicita la operación o financiamiento a Creditur, ¿no? Y Creditur lo que va a hacer es evaluar propiamente la evaluación, a pedir los estados financieros, determinar la viabilidad de la operación. Y una vez que está aprobada la operación, lo que va a hacer es, habla compañía de seguros, porque estas son las funciones que tiene la compañía, es emitir una carta fianza de pago, ¿no? Porque es una garantía financiera, es respaldar al cliente pequeño frente al fondo de inversión y le va a decir, oye, yo he evaluado la operación de este cliente y por tanto yo respaldo la posición del cliente frente al fondo de inversión. Es importante emitir una carta fianza de pago, ¿no? Que lo va a recepcionar la titular. Entonces, una vez que se emite esta carta fianza, el deudor originador también está cediendo una garantía, porque, como le había mencionado, todo se estructura bajo una garantía real, un bien inmueble, y lo que va a hacer el deudor es, una vez aprobado la operación, es ceder a la titulizadora. Las titulizadoras están reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros para poder hacer lo siguiente, que es bastante sencillo. Una vez que el deudor transfiere la propiedad a esta titulizadora, la titulizadora, por facultades de SBS, lo que va a hacer es emitir bonos titulizados, ¿no? Contra esta garantía que está dejando la pequeña y mediana empresa, ¿no? Emite bonos en el mercado alternativo y los bonos son papeles de deuda, que simplemente el inversionista que ya previamente ha estado en contacto con Habla y que ya le hemos presentado y socializado la operación, el fondo de inversión lo que hace es simplemente comprar estos bonos y transfiere los recursos al emisor o a la titulizadora. Y la titulizadora transfiere los recursos al cliente final. Esa es la triangulación que se da en este tipo de operaciones. Y el repago de la operación, porque va a haber un cronograma, el repago se da del deudor a la titulizadora y la titulizadora al inversionista. Eso es un poco el engranaje de la operación. Y aproximadamente este tipo de operaciones se estructura entre 45 y 60 días, ¿no? Por un poco el esquema que les acabo de mencionar. ¿Cuál es el destino del financiamiento? Regularmente puede ser compra y consolidación de deuda, como en el caso de Multibank, que lo hemos hecho de manera exitosa, capital de trabajo, financiamiento de inversiones y activos fijos, en el caso de que quieran adquirir algún inmueble, lo pueden hacer a través de este tipo de operaciones también. Financiamiento de proyectos inmobiliarios, que también lo venimos haciendo con bastante fuerza en el grupo. Y el reperfilamiento de deuda, que es uno de los factores que también es importante que ustedes puedan conocer. ¿Por qué? Porque este punto es muy importante y muy potente, porque cuando el cliente comienza a tener ciertos problemas de estructura o de servicio al momento de pagar su financiamiento, y lo podemos graficar bastante bien cuando en esta pandemia, ¿no? Donde el nivel de venta se ha contraído, el cliente pre-pandemia tenía un servicio de deuda determinado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Al haberse contraído el nivel de ventas, también, por tanto, la capacidad de repago de la operación se ha reducido. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando el cliente iba a la banca y le decía, mire, el banco, se iba al banco y le decía, lo que ha pasado con mi negocio es que ahora con pandemia ya no tengo los mismos ingresos que tenía antes. Entonces, lo que quiero es reducir la cuota. Entonces, el banco te va a decir, ok, no hay ningún problema, lo que podemos hacer es refinanciar esta operación. Y al refinanciar la operación, lo que va a pasar es que vamos a tener una reclasificación de la calificación en el sistema. Y esta reclasificación en el sistema nos va a poner, términos simples, en rojo y no vamos a poder tener acceso a financiamiento. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es comprar esa misma deuda, llevarla al mercado alternativo con una emisión de bonos, y esa deuda va a desaparecer de la banca tradicional, de centrales de riesgo, no lo vas a tener en la banca formal, pero lo vamos a tener a través de un fideicomiso de titulización. Ese es un esquema bastante potente, no vamos a deteriorar la calificación del cliente y el cliente va a seguir operando en un mercado que es sumamente interesante que puedan conocer. Los beneficios del producto es que podemos tener
financiamiento a medida, complementario al crédito bancario. ¿Por qué no? Pues si el cliente quiere tomar financiamiento por este mecanismo y la banca no va a aparecer esta deuda porque no se reporta central de riesgo, por tanto el cliente puede seguir tomando financiamiento con la banca si así lo desea. Y la banca no se va a enterar, obviamente, que tenemos un financiamiento porque esa lectura no se reporta en central de riesgo. Esa es una ventaja sumamente potente también. Como lo mencioné aquí, no se registra en central de riesgo la deuda, y mejora el perfil crediticio de la clasificación de riesgo, porque imaginemos que el cliente pudo haber tenido algún pequeño bache en el pago de sus cuotas y ha tenido una reclasificación. Entonces podemos entrar a comprar esta deuda también, y lo que vamos a hacer es limpiar la calificación del cliente hasta que en algún momento pueda nuevamente retomar servicio de deuda o financiamiento en la banca tradicional, si así lo desea. La flexibilidad y agilidad en la evaluación, porque también lo hacemos de esa manera. Tenemos el producto que nos permite amoldar el cronograma en función de la generación del negocio y mejora las condiciones crediticias en términos de plazo, ¿no? Esas son las ventajas, creo yo, potentes que tenemos frente a la banca tradicional. ¿Cuáles son los requisitos para la evaluación? PET, los requisitos financieros son los tradicionales. Tenemos los PET los últimos 3 años, el reporte tributario, que es un extracto de cómo ha ido desempeñándose la empresa financieramente, y un flujo de caja del negocio. A nivel legal, la copia literal de la empresa, la licencia de poder y la copia de DNI de los accionistas. La garantía, obviamente, como les había mencionado, se estructura sobre un inmueble, ¿no?, de propiedad del accionista, de preferencia, o de la empresa, y una tasación referencial. Con estas 3 grandes líneas podemos hacer una propuesta comercial, y sobre ello podemos tener aprobada una operación aproximadamente en 10 días, como le acaba de decir, ¿no? Y eso es un poco lo que quería comentarles, y espero que haya sido de bastante entendimiento de ustedes. No sé si alguno tiene alguna consulta que pueda trasladar. Creo que es el momento para poder absolver alguna de las mismas.